Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Giver Arialdo Velandia Blanco. En el día de hoy voy a presentar la sustentación oral del trabajo de grado en el marco de la maestría en recursos digitales aplicados a la educación. En primer lugar, el título escogido para el trabajo de grado se denomina Blog Escolar basado en secuencias didácticas como estrategia pedagógica para el fortalecimiento del estilo docente en profesores de grado sexto de la institución educativa José Antonio Galán de Cravo Norte en el departamento de Arauca. El contexto se enmarca en los estilos docentes. Allí vamos a hablar del territorio. El municipio de Cravo Norte es el más extenso geográficamente del departamento. Tiene una historia, como muchos municipios, de conflicto armado, abandono estatal, educación rural en condiciones de vulnerabilidad. En grado sexto en especial se presentan dificultades de adaptación escolar, es donde se presentan los mayores índices de conflicto, bajo rendimiento académico y alta demanda de atención por orientación escolar. Se presenta otra característica es la influencia del estilo del docente, generando pues un impacto en el mundo emocional. Los docentes son quienes lideran este proceso, están en primer lugar, en primer contacto con los estudiantes y se hace necesario una reflexión sobre la práctica pedagógica. También vamos a encontrar en este trabajo la estrategia pedagógica, que es el diseño e implementación del blog escolar mediante secuencias didácticas. El recurso educativo es pertinente de acuerdo al contexto y pues implica un gran compromiso ético y de vocación. Por otra parte, el planteamiento del problema. Vamos a trabajarlo con varias categorías de análisis. La primera, la transición escolar, que implica más allá de un cambio de una escuela, del uniforme, de nuevas pedagogías y de nuevos vínculos, va más allá del aumento de esa complejidad académica, de la cantidad de asignaturas. Se evidencia también una falta de acompañamiento psicopedagógico. Y otro aspecto importante en esta transición escolar es la etapa en la cual se encuentran los adolescentes por todos los cambios, no solo físicos, sino emocionales, por los que se encuentran atravesando. Es así como el docente y el estilo que implementa en las aulas nos lo retoma Granero y otros autores en el 2021 y lo plantean desde la teoría de la autodeterminación, que dice que hay docentes que controlan y centralizan todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y otros docentes que fomentan o contribuyen a la autonomía de los estudiantes y a la toma de decisiones, a sentirlos partícipes. Determina el estilo de los docentes. Frente a las cifras estadísticas, en el país tenemos que el 4.9 de los estudiantes en grado sexto abandonan sus estudios y el 2.7 de los estudiantes en grado quinto abandonan sus estudios, donde se evidencia una diferencia significativa en las cifras a nivel del país frente a los estudiantes de grado quinto y a los de grado sexto. No lo mencionan en el DANE y el Ministerio de Educación en un informe del 2024. Esa cifra en relación con el departamento de Arauca, tenemos que es bastante preocupante. La tasa de deserción escolar ha alcanzado datos del 6.9% y en algunos municipios del 11.3%. Y otra de las variables a tener en cuenta es que son los grados sextos y séptimos los que se encuentran en mayor riesgo para el abandono escolar en el departamento. El índice de reprobación escolar también es otro elemento a tener en cuenta, donde el 7%, uno de los datos más altos en comparación de los demás grados, se encuentra en sexto y séptimo, planteando pues que cuando un estudiante es repitente hay un 80% más de probabilidades de que deserte, que no continúe sus estudios de secundaria. Frente a la situación del municipio de Cravo Norte, en específico del colegio José Antonio Galán, tenemos datos de informes de coordinación de convivencia y académicos, el bajo rendimiento académico, las notas están siempre por debajo, no alcanzan al 6.5, índices de reprobación de 4, 5, 6 asignaturas por encima del promedio de los demás grados, son donde se presentan los mayores conflictos de convivencia escolar,
Hay una saturación frente a los recursos disponibles por orientación escolar, charlas permanentes en estos grados, llamados de atención, reuniones de padres, los profesores. Hay bastantes dificultades frente a orientación escolar y coordinación en la atención a casos que se presenten. Además, que no se cuentan con la infraestructura y las condiciones de conectividad necesarias. Por otra parte, tenemos como una solución, una estrategia de mejora, el uso de las TIC para poder mejorar estas prácticas docentes, la educación emocional, no solo en la formación de los docentes, como prevención también de estilos autoritarios y mejora del clima escolar, por lo cual se plantea esa propuesta de investigación, fortalecer los estilos docentes mediante la implementación de un blog escolar. Todo ello nos lleva a la siguiente pregunta de investigación. ¿De qué manera el blog escolar basado en secuencias didácticas como estrategia pedagógica puede fortalecer los estilos docentes de los profesores de sexto grado de la institución educativa José Antonio Galán de Cravo Norte? Para ello, revisamos unos antecedentes a nivel internacional. Los más relevantes tenemos los factores académicos relacionados en la transición de primaria a secundaria. En Costa Rica, allí mencionan que el estilo pedagógico y el vínculo afectivo entre el docente y el estudiante son los principales factores de éxito o fracaso. En España, los autores en el 2019 plantean el término de humanizar la transición. Entonces, tiene que ver con las características propias del docente que acompaña ese proceso. En Cuba, plantean que es importante que el docente se encuentre preparado frente a cómo está interviniendo psicopedagógicamente sus estudiantes. En Chile plantean la inteligencia emocional como una clave para el éxito académico. Entonces, la combinación de la emoción y la condición como elementos indispensables, inseparables en la importancia que tienen para la adaptación de los estudiantes y el éxito académico de ellos mismos. Finalmente, otros dos estudios que son relevantes para la investigación es en Venezuela frente a las actividades lúdicas como estrategias de transición y la adaptación de estudiantes migrantes en escuelas vulnerables, donde las prácticas innovadoras desde que reducen el estrés y aquellas barreras socioemocionales son las que generan climas o ambientes escolares más inclusivos, dependiendo pues también el estilo pedagógico. A nivel nacional, tenemos a Gaviria en el 2016, quien plantea que la transición de primaria a secundaria es un asunto que se debe tratar para garantizar la adaptación y el clima escolar. Las habilidades sociales, cognitivas, lo plantea Acevedo en el 2016, aspectos convivenciales Álvarez en el 2018, Callejas en el 2019 implementa una ruta escolar de quinto a sexto con factores de transición y plantea un plan de acogida que acompañe no solo al docente, sino las estrategias curriculares y cómo se involucra a la familia. También tenemos a García y Sánchez en el 2019 que menciona la importancia de las relaciones interpersonales para favorecer la adaptación, todo lo relacionado con competencias socioemocionales, aspectos convivenciales frente a cómo se posiciona el docente desde la parte afectiva y normativa, es clave en la convivencia, en el aprendizaje de los estudiantes de grado sexto. También en el 2021 hay una experiencia en Cúcuta donde sobre la diversidad de los estilos docentes interculturales para evitar la exclusión. Y los estudiantes migrantes también genera un aporte frente a la capacidad que tienen los docentes de atender déficits emocionales en contextos vulnerables. El problema se justifica, primero, que los estudiantes que llegan a sexto sin un acompañamiento en la transición, debido a una ruptura entre el estilo docente que se manejaba en primaria y el que se maneja en secundaria. En Cravo Norte hay bastante vulnerabilidad, conflicto, la conectividad precaria. Como propuesta, se plantea un blog escolar con secuencias didácticas como estrategia de formación docente, que sea un espacio de reflexión colectiva, que fortalezca las competencias socioemocionales del docente
y que permita registrar y sistematizar experiencias a otros contextos o escuelas rurales. Los objetivos: implementar un blog escolar basado en secuencias didácticas como estrategia pedagógica para fortalecer los estilos docentes en el aula de los profesores de grado sexto y la institución educativa José Antonio Galán de Cravo Norte, Arauca, favoreciendo con ello los procesos de adaptación escolar. Para ello tenemos unos objetivos específicos, un diagnóstico inicial para identificar pues los estilos docentes predominantes en los docentes de grado sexto. Luego se hará una exploración sobre las experiencias y percepciones de los docentes, de los estudiantes hacia sus docentes y cómo estos influyen en sus procesos de adaptación. Posteriormente, con este diagnóstico completo, se hará una secuencia didáctica y se promoverá el uso del blog escolar para finalmente valorar el impacto de la estrategia pedagógica implementada. El contexto: el departamento de Arauca, al oriente del país, se encuentra Cravo Norte, es un municipio que limita con Venezuela, con el Bichada y con Casanare. Tiene 12 sedes rurales y es bastante importante el desafío que representa, teniendo en cuenta que hay un solo colegio para el municipio y llegan de lugares muy distantes y apartados estudiantes que vienen pues de escuelas multigrado y donde muchas veces no llegan al municipio acompañados de sus padres, sino se quedan en cuidadores de familiares o conocidos del vínculo que exista allí con la familia. El marco teórico: tenemos a Piaget, tenemos a Vygotsky, a Ausubel, a Paulo Freire, a Bourdieu, tenemos el constructivismo, la parte sociocrítica, y tenemos la inteligencia emocional y el aprendizaje social de Goleman y Bandura. Entonces son como nuestros referentes, pero todos ellos también convergen en la necesidad de que haya un espacio de reflexión y de construcción de esos aprendizajes de manera colectiva frente a los docentes, como están implementando sus prácticas pedagógicas. Tenemos también el marco referencial en cuanto a lo pedagógico. Entonces, la base de nuestra referencia pedagógica didáctica será el constructivismo. También tenemos Siemens nos habla sobre el conectivismo y la inteligencia colectiva, y Gracia será nuestro referente central frente a esas formas o patrones de relacionamiento, y un elemento importante es que no son fijos, son cambiantes, son dinámicos, y es ahí como a partir de ello podemos seguir avanzando en nuestra propuesta de investigación. Tenemos algunos aspectos relacionados con los recursos educativos digitales, el blog escolar como mediación digital, la secuencia didáctica como una estructura pedagógica intencional y relacionadas con un propósito, una intencionalidad clara y que respete pues, el ritmo de las personas que lo están implementando. Y el Blogger como una plataforma situada pues, que permite el acceso gratuito y sostenible, y pues son recursos que son fáciles de obtener en la institución educativa. En lo normativo tenemos un contexto internacional donde la ONU, la UNESCO plantean que la educación es un derecho orientado al desarrollo integral, a la dignidad. Tenemos la Constitución, en la Ley 115, el Decreto 1290. Todo ello nos habla sobre los procesos evaluativos flexibles, pertinentes y coherentes con lo que se está implementando en esta propuesta de investigación, en este proyecto de investigación. La convivencia escolar, entonces, nos habla un poco sobre la justicia restaurativa, la importancia de los aspectos socioemocionales y ese mundo interno de los estudiantes, o esa formación integral de los estudiantes, y la integración de los TIC con el uso pedagógico de las TIC, la protección de datos personales, la privacidad y todo lo que tiene que ver con obligaciones concretas para el manejo con estudiantes menores de edad. La metodología es de tipo cualitativo con alcance descriptivo y tiene en cuenta pues la subjetividad de los participantes. Es muy valioso lo que piensan, lo que sienten los docentes, los estudiantes para poder comprender el fenómeno que se está investigando. El modelo es una investigación-acción pedagógica. Restrepo en el 2006 plantea 3 fases cíclicas: la deconstrucción, la reconstrucción y la validación, total de 10 a 12 semanas, donde el investigador
en este caso quien les habla, como coordinador de la institución, conoce de primera mano la realidad que se vive en este contexto. La muestra es intencional, son 9 docentes, 20 estudiantes de grado sexto, deben tener ciertos criterios de escogencia. Las técnicas: observación participante, entrevistas semiestructuradas, grupos focales, blog escolar, un pretest, un posttest y un taller de cierre. Todos estos instrumentos fueron validados por 3 expertos con un nivel de maestría del contexto araucano, uno de ellos de la misma institución educativa. Uno de los requisitos es que tuviera la maestría y en el área en el cual pues estamos trabajando, enseñar en grados sextos. Análisis y rigor metodológico: se plantearon la organización, la codificación, se categorizó en categorías de análisis, la triangulación, la interpretación. Es importante para darle pues el rigor que requiere la investigación. La intervención pedagógica: se plantea en una primera fase un diagnóstico situado, donde se aplicaron el pretest, se hicieron las entrevistas semiestructuradas, se consolidaron las observaciones participantes. Acá tenemos las categorías que se tuvieron en cuenta: la escucha docente, la participación, la seguridad emocional, y unos resultados bastante bajos en comparación pues con las medidas que se estaban planteando. En síntesis, se logró que hay un predominio, un estilo docente tradicional, directivo, magistral, autoritario. Hay baja participación de los estudiantes, sienten temor muchas veces hacia el docente. El clima socioemocional es limitado. No existe un uso de las TIC, no hay como esa relación directa frente a la pedagogía y el uso de las TIC. Y hay una evidencia en la necesidad de transformar el estilo docente hacia un enfoque más democrático, más asertivo y que favorezca la participación, la seguridad emocional y la adaptación escolar de los estudiantes de grado sexto. En la fase 2, posteriormente en los docentes, también tuvimos hallazgos frente a la exigencia rígida, el tono de voz, concepciones pedagógicas frente a la disciplina, frente al orden, frente a que los estudiantes llegan inmaduros, que hay que dar mano dura, que hay ciertas concepciones frente a cómo tratar a los estudiantes de grado sexto. Las percepciones, pues el miedo como una barrera, el docente que es duro, que es bravo, que no es tan cercano a ellos, que no se sienten escuchados, y puede ser experiencias negativas hacia los estudiantes. Se realizó en la siguiente fase la sensibilización docente, donde se les socializó los resultados del pretest, de la observación, de las entrevistas, y se les invitó a la reflexión sobre su propia práctica docente. Entonces se hicieron actividades de casos reales, se hicieron ejercicios, talleres con los docentes para reflexionar sobre la práctica docente y los estilos, cómo influyen en el mundo emocional y en la adaptación de los estudiantes. Tenemos también la formación pedagógica y socioemocional. En la tercera fase se hicieron una serie de actividades desde un componente técnico a un componente humano, donde se tuvieron en cuenta elementos propios del estilo democrático asertivo y mediación de conflictos, regulación emocional y fortalecimiento del vínculo afectivo. En la fase 4 se implementó, entonces allí se hicieron actividades como el diálogo como puente, mediación de conflictos. Fue un enfoque participativo y logró transformar algunos aspectos importantes frente a lo que tiene que ver con los aspectos socioemocionales y de comunicación asertiva. La evaluación y cierre del proyecto. La fase final permitió pues validar el éxito de la intervención, donde se alcanzaron mayor seguridad emocional, disminución del temor al error. Los docentes se mostraron fortalecidos frente a la comunicación asertiva y el vínculo. El blog escolar se consolidó como una herramienta de reflexión pedagógica de los docentes, y algunos aspectos relacionados con el clima socioemocional y adaptación. Resultados y discusión. Podemos decir que el estilo docente se transformó a un estilo más asertivo, que el estudiante se volvió más participativo, que el blog es una herramienta de transformación pedagógica. Podemos decir que el impacto en la adaptación escolar dejó de ser un lugar como de vigilancia, de miedo, a un lugar de oportunidades, de escucharse, de sentirse
partícipes de su proceso de enseñanza y de aprendizaje. Y hay una convergencia de miradas, los docentes, los estudiantes y yo como investigador, los cambios en diferentes aspectos, principalmente el tono de voz, la mejora del trato, se redujeron los conflictos y había mayor motivación de los estudiantes de participar en las clases. Conclusiones, se presentan 4 conclusiones. La primera, que transformar la práctica docente es un acto de autorreflexión. Es la clave para generar algún cambio en esos patrones de relacionamientos que se traen previamente establecidos, que el docente incide directamente en la permanencia escolar, que la tecnología transforma cuando tiene intención pedagógica y que el contexto rural no es un obstáculo, es el escenario que valida el resultado. Recomendaciones. Primero, institucionalizar la reflexión docente, no solo con capacitaciones externas, sino evaluar todas las actividades, todas las prácticas pedagógicas, experiencias exitosas, que la formación socioemocional debe ser permanente, continua, para trabajar el autocontrol, la comunicación asertiva, la justicia restaurativa, que se debe continuar con el blog escolar, que no se debe cerrar finalizando esta investigación y que requiere la disponibilidad del equipo directivo de la institución educativa, que hay que ampliar esta estrategia a los grados quinto y séptimo para que pueda tener una mayor solución a esta problemática que se presenta, que se debe continuar con ese monitoreo sistemático del clima escolar, escuchar, hacer foros. Para ello es importante pues también darle solución a estas amenazas frente al riesgo de deserción escolar. Y los liderazgos estudiantiles, darle voz a los estudiantes, una de las formas de que haya mayor participación y concertación frente a los temas de convivencia escolar. Los resultados están en 3 impactos: en lo pedagógico, en lo socioemocional y en lo institucional. En lo pedagógico, los docentes pasaron de clases magistrales a clases más participativas, que el error dejó de ser visto como un obstáculo y es una oportunidad de aprendizaje. El impacto social, hay mayor tranquilidad, sentido de pertenencia, los docentes lograron adquirir herramientas de autocontrol y regulación emocional. A nivel institucional, la institución educativa ahora cuenta con un modelo estructurado y replicable con actividades que permitan el autoexamen docente, las secuencias didácticas y el uso educativo. Muchas gracias por su atención. Y a todos los jurados, pues a los 2 jurados por las recomendaciones y espero que haya quedado mayor claridad frente a algunos aspectos que se hicieron observaciones durante el informe escrito. Muchísimas gracias.